Conectando. Prontinho, pessoal, estamos transmitindo. Olá a todos e todas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui novamente para mais um webinário internacional. E como na semana passada, em respeito à nossa convidada, que está na Espanha, então nós vamos tentar fazer esse webinário de forma bilíngue, em espanhol e em português. Pero me gustaría mucho, con gran alegría, que comenzamos otro webinar internacional de Unifesp. Me gustaría agradecer la presencia de todos ustedes que están participando hoy en nuestro webinar. Y en nombre de la Prorectoría de Estudios Graduados e Investigación de la Unifesp, nos gustaría mucho de agradecer a la profesora Beatriz López por aceptar nuestra invitación, estar hoy aquí para nos enseñar sobre el tema de análisis de las competencias profesionales de los titulados universitarios españoles, las visiones de los egresados. Y también me gustaría mucho de agradecer, hoy nosotros vamos a comprender un poco cómo están los universitarios de español, pero hay una brasileña del Unifesp que está trabajando mucho entre bastidores. Ella planeó, organizó este webinario para que se pudiera realizar con la mayor calidad posible. La profesora Nancy, ella presentará a nuestra invitada hoy y le dará instrucciones para cómo puede interagir con nuestra invitada. E professora Nancy Ramazzotti de Oliveira Monteiro é psicóloga, com estudo de doutorado e pós-doutorado na Universidade de São Paulo, professora associada da Universidade Federal de São Paulo no Departamento de Ciências del Mar e coordena o Laboratório de Psicologia Ambiental e Desenvolvimento Humano, realizando investigações sobre os temas estudantes universitários, funcionamento adaptativo de problemas psicológicos, enfermidades crônicas, habilidades profissionais genéricas e percepção ambiental e da biodiversidade. E é assessora acreditada do programa de pós-grado interdisciplinário em Ciências da Saúde e do programa de pós-grado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia Marinas. Coordena o grupo de trabalho Saúde Mental e Habilidades, Evaluação, Prevenção e Tratamento da Associação Nacional de Investigação de Pós-Grado em Psicologia. É presidente do Conselho Técnico do Centro de Excelência del Puerto de Santos e coordena o convênio da Unifesp com a Universidade de A Coruña. Então, muitas graças, professora Nancy e professora Beatriz. Deixei um maravilhoso webinário por todos vosotros. Graças. Muito obrigada, Camilo. Nós vamos iniciar, então, nosso segundo webinário internacional da Unifesp, voltado para o tema das competências, né? Na tarde de hoje, nós teríamos a presença da professora Maria Jesus Freire Seuane, que é professora emérita da Universidade da Coruña, e que coordena o Observatório Ocupacional da Coruña. A professora Maria Jesus é uma autoridade na temática de competências e de trabalhos de avaliação na Espanha, avaliação europeia de competências. Como a professora Maria Jesus, infelizmente, encontra-se acamada com problemas de saúde, desejamos a ela, não sei se podemos escutar agora, mas isso está gravado, então daqui desejamos melhoras, votos de saúde, de rápida e boa recuperação. A professora Beatriz Lopes Bermudes, ela esteve conosco na semana passada, no webinário que tratou da temática de competências genéricas, né? Hoje ela vai substituir a professora Maria Jesus Freire Seuane,
considerando que trabalham junto no mesmo laboratório. Eu agradeço muito a ti, Beatriz, por esta colaboração. Estamos acá sempre de braços abertos para continuar nossos trabalhos. Bom, voltando a falar em português, para os que nos assistem na língua portuguesa, a professora Beatriz Lopes Bermudes, ela tem doutorado em análise econômica e estratégia empresarial por 3 universidades da Galícia, Espanha, a Universidade da Corunha, a Universidade de Santiago e a Universidade de Vigo. Ela é licenciada em Direito e também é licenciada em Administração de Empresas. Professora atualmente da Faculdade Econômica e Empresas da área de Fundamentos da Economia, também da UDC, Universidade da Corunha. É colaboradora no Observatório Ocupacional da Corunha e tem muitas publicações voltadas à área de Economia da Educação. Professora Beatriz, seja muito bem-vinda. Desde já estamos assim muito atentos às suas colocações. Como já combinamos, a sua palestra será de aproximadamente 1 hora e depois teremos meia hora para que os ouvintes possam dialogar com você, fazer perguntas. Eles vão fazer perguntas através do chat em português e eu vou transmiti-las em espanhol. A professora Beatriz entende bem a língua portuguesa, mas para falar vai preferir o espanhol. É isso? Então, bons trabalhos, Beatriz. Vamos iniciar. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la UNIFES y muchísimas gracias a la profesora Nancy por colaborar con nosotros y ayudar y contar con nosotros para pues, estos seminarios internacionales que al final suponen sinergias para todos, para la, digamos que, investigación académica, ¿no? En nombre de María Jesús Freire Seoane, pues profesora emérita de la universidad y como bien ha dicho la profesora Nancy, pedir disculpas por no poder estar hoy aquí realizando esta presentación y transmitir pues, su mayor cariño a todos por poder realizar esta presentación, ¿no? Muchísimas gracias a todo el equipo que ha conseguido realizar que hoy estuviésemos aquí en este webinar. También decir que en mi caso voy a realizar la presentación porque la profesora y doctora María Jesús Freire Seoane, que como bien ha dicho la profesora Nancy, es una especialista internacional en la materia, pues en mi caso ha sido mi mentora, mi directora y bueno, voy a intentar transmitir la mejor forma posible pues, sus conocimientos de este tema, ¿no? Hemos cambiado un poquito el título porque queríamos dar mayor peso a lo que veníamos a hablar hoy, ¿no? Habíamos pactado competencias profesionales, pero queríamos dar la perspectiva de las competencias específicas. En este caso, vamos a ver cómo son o qué competencias son las adecuadas para una titulación o un área de formación específica. De ahí la denominación de esta presentación. Y como siempre, vamos a partir de, digamos que, una introducción. Luego vamos a detallar qué es una competencia genérica, cómo se define, qué ítems podemos encontrar dentro de lo que es competencia genérica. Incluso vamos a ver solo un área, porque, claro, tendríamos, si no, que estar realizando una ponencia bastante larga, pero vamos a ver el área de ciencias sociales y jurídicas y vamos a ver el caso empírico, es decir, una investigación donde se detalla cómo hemos avanzado en los pasos de la misma, desarrollo del cuestionario, recolección de datos, análisis y presentaremos los resultados, yo creo que en muchas ocasiones relevantes desde una perspectiva no solo de nosotros como, y digo nosotros como educación superior y universitarios, sino también que precisa de apoyo institucional y presentaremos pues, las conclusiones más relevantes, ¿no? Del detalle. Cuando hablamos de competencias, en nuestro caso tenemos que hacer mucha referencia al marco y a la estrategia de la OCDE, que como decimos, la estrategia de la OCDE ha venido planteándose durante pues, diferentes años en los cuales han cambiado no de dirección,
pero sí algunos estándares, ¿no? Como hablábamos. La estrategia de competencias al final de la OCDE lo que trata es de definir las competencias o habilidades como el conjunto de conocimientos, capacidades y atributos que toda persona puede adquirir y que le permiten desempeñar finalmente un trabajo, un rol o una actividad, ¿vale? Es como la capacitación del nivel de 3 conceptos, como podríamos hablar, conocimientos, capacidades y atributos. La OCDE, por tanto, lo que hace durante este periodo es desviar, ¿no?, la, digamos, atención que teníamos inicial ante indicadores como podrían ser años de escolarización, educación formal o títulos obtenidos, desvía esa intención hacia una perspectiva mucho más amplia, ¿no? En este caso se hace eco de las competencias que la persona adquiere, que ejercita y desarrolla a lo largo de la vida. Y no podemos, y resumimos, ¿no?, como objetivo principal que tiene esta OCDE, esta estrategia de competencias, es dotar a la población, a todos los individuos, de las competencias para buscar un fin último. Y ese fin último está, digamos que, identificado como la inserción laboral. Pero digamos que tenemos que también hacer relación o mencionar trabajos a partir de los cuales nosotros hemos tomado base, ¿no? Sí es cierto que cuando hablamos de competencias tenemos que tener claro una perspectiva que adelantaba antes, y es que no solo las universidades o los espacios de educación superior tienen que responder ante una educación en competencias o una formación en competencias, sino que también tenemos que apoyarnos en las instituciones de política pública y la sociedad en general. Las competencias, como veíamos en el webinar de la semana pasada, no solo se adquieren en los sistemas de educación, sino que también en entornos informales, como puede ser la familia, las relaciones sociales, etcétera, ¿no? Y ya Gary Becker, en el año 1964, en el Capital Humano, pues incorporaba estos conceptos, incorporaba el concepto de competencia y además diferenciaba, ¿no?, entre competencias genéricas y competencias específicas. Y ello también promueve diferentes proyectos. Nosotros siempre hablamos del proyecto Tanning, donde el perfil del egresado, ¿no?, se basa en esa necesidad de identificar las competencias que son reconocidas en la sociedad. Pero lo que también tenemos que materializar y destacar son proyectos como ha sido el Alpha Tanning para América Latina, el proyecto Higher Education and Graduate Employment in Europe, también conocido como Careers After Higher Education and European Research Survey. Al final nosotros trabajamos con estos proyectos como base consolidada para realizar nuestras investigaciones. Las clasificaciones que se realizan en estos proyectos, así como la que ha realizado Gary Becker, clasifica las competencias como en 2 vertientes. La primera de ellas son las competencias genéricas, de las que hemos hablado la semana pasada, como aquellas competencias transversales, ¿no?, que serían pues aplicables a todos los ámbitos y a todas las áreas. Hoy venimos a hablar de las competencias específicas, que son las particulares, es decir, las que capacitan al profesional en la titulación, área o especialidad. Es decir, que estamos hablando de ese trabajo que realizamos de acuerdo a nuestra formación. Y todo ello reside en el cambio que se ha producido, ¿no?, en nuestra educación, es decir, en nuestro sistema de educación. Podemos llamarle Bologna, podemos llamarle espacio de educación europeo superior, pero lo que ha generado el cambio que se ha producido es que la universidad tiene que responder a una megatendencia que habíamos hablado, como es la globalización. Es decir, necesitamos adecuarnos a las necesidades, es decir, a la demanda de la sociedad en todo momento. ¿Para qué? Para poder evolucionar en el mismo sentido, que las competencias nos capaciten, pero también sepan responder ante las necesidades y a la digitalización, otra megatendencia que habíamos identificado. Avanzar con las nuevas tecnologías para poder responder a este mercado. Por tanto, lo que hemos visto es que hemos abandonado la universidad tradicional, esa universidad que se basaba en conceptos, en puros conceptos teóricos, ¿no? Y avanzamos a que la universidad sea un espacio de educación superior universal
con objetivos de formar a jóvenes con alto nivel académico y alto nivel de profesionalización y capacitación. Y hoy veremos si realmente este planteamiento se alcanza. Es decir, hemos cambiado nuestro sistema de educación superior para responder a las competencias. Y ahora lo que vamos a hacer es ver si realmente hemos respondido ante ello. Pero ¿por qué hemos cambiado nuestro nivel de educación superior? Es decir, ¿por qué lo hemos modificado para actualizarnos a las competencias? Porque lo que hemos entendido es que las competencias son un motor económico. Es decir, se han convertido en el principal motor para el crecimiento económico del siglo XXI y con ello del bienestar. Pero esto no surge porque aparezca un día en las competencias, ¿no? Sino necesita inversión. Y como algo sí he aprendido la semana pasada, en portugués traducimos como investimento. Entonces, este investimento lo necesitamos realizar en 4 pilares, ¿no? Seguimos con el conocimiento. Obviamente necesitamos conocimientos, pero también necesitamos un progreso tecnológico, es decir, investimento en progreso tecnológico, en estar evolucionando como evolucionan el mercado y las empresas y responder a la globalización. Y a la vez formar y capacitar, es decir, formar a los egresados y a la vez que adquieran competencias y las desarrollen en profundidad. Por eso decíamos que la vertiente nunca puede ser única de los egresados y de los profesores o de los educadores de educación superior, sino que tenemos que tener acompañamiento o por lo menos investimento de las instituciones de política pública. De ahí podemos decir que hasta hace décadas, ¿no?, los profesionales lo que veían eran las universidades como aquellos centros a los que iban a acudir en busca de formación para un determinado trabajo que iban a obtener en el mercado laboral. Es decir, estaban muy claras cuáles eran las tareas o cuál era la formación que necesitaban, la capacitación, basada normalmente en conocimientos teóricos. Pero como decimos, nuestro mundo actual es totalmente cambiante a velocidades que creo que no esperábamos y en el entorno global en el que vivimos no vemos que una formación como estancada que habíamos conocido de conocimientos teóricos habilite a una persona o capacite a una persona a encontrar un trabajo para toda su vida, sino que lo que está generando el mercado actual es que sí es cierto que necesitamos una capacitación y una formación en competencias y en conocimientos teóricos, pero que a lo largo de nuestra vida tenemos que seguir invirtiendo o digamos que formándonos y desarrollando mayores competencias, mayores niveles de competencia o adquiriendo nuevas para poder responder a las necesidades del mercado. ¿Y por qué necesitamos mejorar continuamente en competencias? Pues primero, una persona, digamos que adquiere competencias para encontrar un trabajo, es decir, para conseguir un empleo. A partir de ahí, una vez se incorpora en el mercado laboral, necesita mejorar competencias para contribuir a mejorar la productividad. Como veíamos, si la automatización es posible en trabajos, lo que yo tengo que hacer es que la persona o el trabajador que está realizando ese trabajo adquiera unas competencias mayores que permitan que automatice las tareas rutinarias y ese trabajador tenga un nivel mayor de responsabilidad, de toma de decisiones y desarrolle un trabajo con mayor especialización. Y, por tanto, contribuye a la mejora de la productividad que indirectamente me lleva a un crecimiento económico del país o la economía donde está ese trabajador, ¿no? Y el crecimiento económico implica, a su vez, que en la economía las condiciones de vida o de bienestar laboral mejoren de la población. Entonces, es como una secuencia en la cual nosotros vamos desarrollando esas competencias. No nos podemos quedar simplemente en la adquisición de las mismas. Y ya si queremos identificar realmente por qué necesitamos profesionales con altas competencias, pues a un egresado, a un alumno, le podríamos simplemente enumerar estas 3 y creo que serían
ya demasiada justificación para una educación en competencias. La primera, para encontrar un empleo, es decir, para poder encontrar un puesto de trabajo acorde a la formación que ha adquirido. La segunda, para mantener ese empleo, pero no mantenerlo de forma estancada, sino para poder transicionar, es decir, para poder evolucionar en su nivel de empleo dentro de la empresa, en diferentes roles, diferentes puestos de responsabilidad, etcétera, etcétera. Y ya la tercera, para obtener un mejor empleo. Igual, digamos, a una situación en la cual tenemos un techo, en el cual ya no tenemos más objetivos, pero hay otras motivaciones. Por un lado están las económicas y existen motivaciones no económicas que pueden basarse en objetivos propios para poder mejorar sus expectativas en el trabajo. Por tanto, la adquisición y desarrollo de competencias responden a estos 3 puntos, relacionados siempre con el empleo, ¿no? Y entonces, ¿qué entendemos por empleabilidad o cómo podemos definir la empleabilidad? Pues los autores Sewell y Dacre-Poole definen la empleabilidad como un conjunto de competencias, conocimientos y atributos personales que hacen que una persona, un trabajador, tenga más probabilidades de escoger y mantener su trabajo en el que pueda desarrollar satisfactoria y exitosamente su profesión. Por tanto, como veíamos nuevamente, el concepto de empleabilidad está directamente relacionado ya en el primer ítem que encontramos son las competencias. El segundo, los conocimientos. ¿Y para qué? Para tener más posibilidades, más probabilidades de desarrollar nuestra profesión satisfactoria y exitosamente. Es decir, que el individuo se sienta realizado a la hora de encontrar y desarrollar su trabajo de la mejor manera posible. Por tanto, ¿cómo hemos sido capaces de incorporar las competencias específicas dentro de nuestra educación superior? Bueno, pues a través de lo que hablábamos del sistema europeo de Bolonia, es decir, el proceso de adaptación de las enseñanzas universitarias a grados y máster no basados en este sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos, que nos facilita el poder introducir estas competencias. Al final, la incorporación de las competencias en los estudios universitarios ha sido consecuencia de este proceso de espacio europeo de educación superior, en nuestro caso, ¿no? Que resulta un elemento básico para poder ver y responder a las demandas que realiza el mercado. Y para ello siempre seguimos las directrices que se establecen en la estrategia de la OCDE, en este caso, las directrices extraídas de la estrategia de 2019, ¿no? Es necesario desarrollar y actualizar las competencias a lo largo de la vida. Lo que decíamos, sí es importante adquirirlas, pero no solo es la adquisición de la formación formal, nunca mejor dicho, sino que debemos también pasar y traspasar a desarrollos y actualizar nuestras competencias a las necesidades del mercado, como decíamos, de las megatendencias, por ejemplo, de la investigación o de las tecnologías de la información. Usar las competencias de manera eficaz en el trabajo y en la sociedad, es decir, adquirirlas y obviamente utilizarlas para ello. Fortalecer la gobernanza de los sistemas de competencias, que las instituciones respalden la evaluación por competencias y la implementación de las mismas. Aprovechar al máximo las competencias de todo el mundo. Es cierto que cada vez más existen más investigaciones y más, digamos, trabajos académicos sobre competencia y evaluación de las mismas y tenemos que promocionar que existan más para poder realizar análisis de comparación, porque las competencias deben utilizar las, digamos que, diferencias entre los países para mejorar en todos los sentidos y alcanzar buenos estándares, ver cuáles son las diferencias, cuáles han sido las políticas o las soluciones implementadas y cómo han resultado. Bueno, pues entonces también se pueden implementar en nuestra economía o en nuestro país o en nuestro sistema de educación, no solo superior, sino todo el sistema de educación. Y por último, alinear las competencias de los trabajadores a las políticas industriales y de innovación, es decir, adecuarnos al mercado al que estamos respondiendo con nuestros egresados, ver cómo son las tendencias del mercado laboral
para responder a ello. Sí es cierto que el análisis de competencias lo que nos confirma una vez más es que el mercado laboral necesita estas habilidades y actitudes, por encima de los conocimientos. Es decir, valora el mercado laboral mucho más las habilidades y las actitudes, las competencias, que los conocimientos. Y es lo que demandan y es lo que estamos viendo o percibimos que a lo mejor no respondemos en esa medida. Por tanto, cuando hablamos de competencias específicas, confirmamos que en el mercado laboral necesitamos esta profundidad. ¿Y por qué decimos ello? Porque lo que nos dicen del mercado laboral es que necesitan trabajadores que sean capaces de aplicar conocimientos teóricos de manera que correspondan con su puesto laboral, es decir, que sean personas activas en su trabajo y que los conocimientos que han adquirido los sepan aplicar de manera correcta, que tengan capacidad de interpretar datos y utilizar estos datos para dar opiniones de manera argumentada y reflexiva, es decir, utilizar el análisis crítico. Y por último, saber comunicar la información, las ideas, los problemas y además aportar soluciones, porque lo que hemos realizado es una formación de especialistas y técnicos que van a realizar en su puesto de trabajo aportes de soluciones y proyectos que tienen que, digamos, demostrar de manera que controlan esa área de especialización. Y, por tanto, si hablamos de competencias específicas, ya entrando en materia de cómo definimos una competencia específica o cuál es una competencia específica, lo que presentamos son los objetivos que queremos, ¿no? Que queremos alcanzar. Primero, lo que queremos es obtener información clara y concisa sobre la especialización en las diferentes áreas. Claro, quiero saber cuáles son las competencias en cada área de formación. Y para ello, primero tengo que hacer una investigación sobre qué consideran pues, los especialistas y académicos de esas áreas que es lo necesario en formación y luego ver la perspectiva de las empresas. ¿Qué es lo necesario para estos perfiles laborales? Conocer la experiencia laboral de los graduados. Claro, ver si nuestros graduados o egresados han conseguido trabajos que se adecúan o que se corresponden con la formación recibida, que están realmente identificados en esos puestos laborales. Realizar un seguimiento del mercado laboral, ver cuáles son las tendencias, cuáles son las demandas del mercado, porque claro, no es lo mismo que respondamos a una globalización y digitalización en lo que necesitamos que las competencias estén actualizadas a los requerimientos que necesitamos de tecnologías TIC, de comunicación, etcétera, etcétera. Y conocer las opiniones de los empresarios de competencias específicas, es decir, no solo quedarnos con nuestro perfil académico, sino saber también en las posiciones laborales, en el mercado y cómo están transicionando estas empresas, qué retos y qué necesidades de competencias en sus futuros trabajadores van a precisar o cuáles valoran en mayor medida. Por ello, definimos las competencias específicas según puestos de trabajo concreto. Es decir, los entornos laborales de un área y otra área están totalmente definidos y divergen unos de otros. Y por ello tenemos que adecuarnos a qué área vamos a analizar. Las áreas que están caracterizadas o agrupadas son el área de ciencias, el área de arquitectura y tecnología, el área de ciencias de la salud, el área de artes y humanidades y, por último, el área de ciencias sociales y jurídicas, que es al que vamos a responder en nuestro análisis empírico. Es decir, nosotros hemos realizado un análisis del área de ciencias sociales y jurídicas con unas perspectivas, es decir, con unos egresados que procedían de licenciatura, es decir, anterior a la implementación que hemos hecho de las competencias, del proceso Bolonia, ¿no? Que está marcado en competencias. Y los pasos previos, es decir, cómo hemos diseñado primero nuestra encuesta y cómo hemos realizado los pasos a analizar. En primer lugar, hemos propuesto
41 ítems de un área bastante amplia como es el área de ciencias sociales y jurídicas. Cada uno de estos ítems se valoran en una escala de 1 a 10. Es decir, se ha variado levemente de la presentación de la semana anterior porque identificamos que muchos alumnos cuando valoraban de 1 a 7 no tenían claro cuál era el punto medio y cuándo estaban valorando por debajo y por encima. Entonces, para simplificar, y como por ejemplo en España casi todas las valoraciones las realizamos de 1 a 10, pues teníamos esta escala donde 1 es un valor muy bajo y 10 un valor muy alto, es decir, mayor nivel de competencia. Lo que tratábamos o los objetivos que teníamos con esta investigación, en primer lugar, era ver cuáles eran nuestras debilidades y nuestras fortalezas en relación a las competencias que dicen haber adquirido durante sus estudios y las que dicen estar aplicando en su puesto de trabajo, y también realizar unas carencias y fortalezas de acuerdo con lo que requiere el mercado, es decir, los empresarios. En todo momento, esta encuesta se tiene que realizar, como indica o como aconseja la OCDE, en torno a los 3-5 años de finalización de los estudios por parte de los egresados, para que ellos estén pues, en un puesto de trabajo en el cual nos puedan dar información sobre la aplicación de las competencias. Por ello, los 41 ítems están, digamos que, distribuidos en diferentes bloques. Estos bloques son, digamos que, 3 comunes y 2 específicos. Los primeros bloques son, primero, bloque de informática, todo lo referente a competencias de herramientas informáticas, contabilidad, buscadores de legislación, etcétera. El bloque de consultoría, buscando pues dar respuesta a estándares de calidad, tareas de consultoría económica. El bloque de diseño y redacción de proyectos, como son no solo la redacción de proyectos, sino también la planificación, estructura, asignación de tareas, elaboración de presupuestos, y luego los 2 específicos. Cuando hablábamos de una perspectiva de índole normativo jurídico, hacíamos referencia a aquellas, digamos que licenciaturas, en este caso, de derecho, jurídicas, y en cuestiones de índole económico respondíamos más a ciencias económicas y empresariales, ¿no? A esas perspectivas más enfocadas a la economía. Y de acuerdo con ello vamos a, digamos, desarrollar cada uno de estos bloques. ¿Qué ítem valorábamos dentro o, digamos que necesitábamos la calificación de 1 a 10 dentro de cada uno? En el bloque de informática, pues en primer lugar, estadística y hoja de cálculo, es decir, la utilización de un software como puede ser Excel, ¿no? El uso de la aplicación de estas hojas de cálculo o su paquete completo, como puede ser el paquete Office. En segundo lugar, el uso de, por ejemplo, herramientas como SPSS, que facilitan los cálculos estadísticos y modelos multivariantes. Los análisis de eficiencia y análisis coste-beneficio, ¿no? Que es una metodología y herramientas informáticas para evaluar de forma exhaustiva cuáles son los costes y los beneficios de un proyecto que al final, digamos que tiene un gran valor en un trabajador para saber si realmente el proyecto es rentable, no es rentable desde el punto de vista económico o de bienestar social. La utilización de bases de datos, que hoy en día el Big Data, que está digamos que en auge, ¿no? De procesos como puede ser el Access, el SQL o el Oracle, es decir, soportes informáticos que para la indexación, búsqueda y consulta de datos estructurados, manejos de bases de datos. En caso, por ejemplo, de SAP, que hemos también puesto como pues, un sistema de gestión integral orientado a toma de decisiones, control, estandarización de los diferentes eslabones de producción, bueno, pues se han convertido en procesos y productos de índole informática que requieren las empresas o que por lo menos nos decían de parte de los empresarios y de parte de los académicos que deberían tener conocimientos o competencias en esos, digamos, en ese bloque, ¿no? Seguimos con el bloque de consultoría.
En el caso del bloque de consultoría destacábamos, pues por un lado, la consultoría económica, dirigido pues a estrategia empresarial, diversificación de la producción, modalidades gerenciales, financiación, etcétera, o diferenciábamos otro tipo de consultoría como aquellos estándares internacionales empresariales, como pueden ser la ISO 9000, la ISO 9001, los EMAS, es decir, ya estudios de estándares o normativa internacional. En el tercer bloque, el bloque de diseño y realización de proyectos, en este caso existe una gran diversidad. Podemos hacer referencia a, por ejemplo, intervención sociocultural y asistencial, ¿no? Donde los proyectos o la preparación de proyectos están relacionados con temas de exclusión social, de integración o apoyo sociocultural. También tenemos los proyectos de intervención laboral para preparar proyectos, en este caso específicamente dirigidos al mercado de trabajo, es decir, estudios de inserción laboral, de empleabilidad, de formación continua, ¿no? En el caso de la Unión Europea, nosotros destacamos que existen múltiples proyectos relacionados con políticas comunitarias que están promovidas por la Comisión Europea. En el caso de urbanismo, pues hablábamos de proyectos relacionados con el hábitat urbano, con el uso de los suelos, con los bienes demaniales, etcétera, etcétera. Y otros proyectos, pues como podría ser de ingeniería, industriales, medioambientales, en el cual pues a lo mejor tuviese, dependiendo del área de formación, una importancia relevante. Y ahora ya entramos en los específicos. Y en los específicos vamos a empezar por el bloque de ciencias jurídicas. En el bloque de ciencias jurídicas destacamos los siguientes ítems, en el cual el primero hablábamos de riesgos laborales, es decir, conocer, aplicar y diseñar políticas de prevención de riesgos laborales. El segundo, trataríamos la argumentación jurídica, ¿no? El manejo de la oratoria jurídica, habilidades para utilizar la lógica de la normativa, incluyendo, por ejemplo, la capacidad de expresarse en público. La interpretación y aplicación de la normativa vigente como tercer ítem, es decir, interpretar y analizar de manera crítica el ordenamiento jurídico. Luego tenemos tres bloques de derecho. El primero es el derecho mercantil, aquel que maneja la normativa de comerciantes, es decir, del mercado, de los actos de comercio que están legalmente calificados como tales, como pueden ser los contratos, etcétera, etcétera, de compraventa, alquileres, etcétera, ¿no? El siguiente, el derecho internacional, manejar normas jurídicas de nivel internacional, saber identificarlas, saber buscarlas y saber analizarlas de forma crítica. El derecho administrativo, manejar esta normativa de la organización y funcionamiento de las instituciones, en este caso del Estado español, y buscadores de legislación y jurisprudencia. Al final es la capacidad de buscar en fuentes telemáticas o otro tipo de soportes la normativa vigente y información relevante a casos concretos y específicos, ¿no? El siguiente bloque, ya estaríamos hablando del bloque de ciencias sociales o ciencias sociales económicas, ¿no? En este caso no nos entraban todos los ítems, pero voy a comentar pues los más representativos o los que tienen unos valores más destacables, ¿no? En primer lugar, la fiscalidad, es decir, conocimiento de tributación, rentas, sociedades, impuestos, es decir, problemas que se relacionan o surgen con la normativa vigente en cuanto a sistema de tributación de impuestos, tasas, tarifas aplicables a sujetos pasivos, etcétera. La asesoría laboral convencional, es decir, contrataciones, nóminas, gestión, digamos que diaria y cotidiana de la información y la documentación legal que necesita una empresa en su día a día. La contabilidad como tercer pilar, como tercer ítem, que es la habilidad para manejar ese método de comprobación, medición y evaluación del patrimonio pues, de organizaciones, de empresas o incluso de individuos. Las matemáticas financieras como herramienta de conocimiento
relacionado con la planificación, ejecución de operaciones financieras, de capital, de rentas, la gestión de riesgos, es decir, capacidad para manejar operaciones económicas en determinados, digamos que, momentos o entornos de incertidumbre, en los cuales también tenemos que utilizar o apoyarnos en la probabilidad. Logísticas y stocks, comprender cómo se organiza la cadena de producción y en este caso pues atendiendo no a lo que es específicamente la distribución y al almacenaje. La habilidad comercial, que en ocasiones no solo requiere el conocimiento de la venta del producto, sino también habilidades de negociación. Publicidad y marketing, el poder desarrollar la teoría del diseño a conceptos publicitarios y conceptos de marketing. En el caso del comercio exterior, pues de responder a la globalización en la que estamos viviendo o el mercado que evoluciona a grandes pasos, es decir, manejar los conceptos relativos a exportaciones, importaciones, como pueden ser Incoterms, fletes, transitarios, transacciones, banca internacional, cuáles son los requisitos, cómo se realizan las operaciones y, por último, banca y finanzas. Es decir, saber cuál es el funcionamiento y la estructura de la actividad bancaria y de inversión en todas las dimensiones, ¿no? En este punto, lo que teníamos que atender era que veíamos una cantidad bastante importante de ítems y que nosotros realizamos nuestra investigación y nuestro análisis a través de una encuesta. Entonces, nos planteamos las siguientes cuestiones metodológicas. Primero, preparar y definir la muestra y la encuesta. En segundo lugar, recoger los datos, realizar el análisis, el trabajo de campo. A continuación, analizar los datos y finalmente presentar los resultados. Para ello necesitábamos, primer paso, diseñar la encuesta y ver qué información podíamos obtener. Esta encuesta tiene un alto grado de complejidad y exige previamente intentar que el cuestionario no sea excesivamente largo para que el entrevistado no pierda interés, que incorpore conceptos sólidos de competencias, que no desvíe o que no dé pie a malas interpretaciones, que se anticipe la variedad de las respuestas, es decir, que tengamos previamente información sobre los egresados, sobre los académicos de las áreas en las que estamos realizando esta investigación y, finalmente, que las competencias que nosotros analizamos sean evaluadas tanto en trabajadores como en empresarios, con las mismas denominaciones y las mismas unidades de medida. En este caso, hago hincapié en que volvíamos a ver una relación de 1 a 10, no veíamos la valoración de 1 a 7, sino de 1 a 10. Y solo con el análisis de campo nos dimos cuenta de 2 o 3 aspectos que hemos aprendido o que hemos identificado durante el proceso. El primero de ellos es que los jóvenes tienen un desconocimiento de la situación del mercado laboral. Es decir, el conocimiento que tiene el universitario sobre el mercado laboral en ocasiones es nulo. Y en otras ocasiones, cuando un universitario, un egresado, se introduce en el mercado laboral, siente frustración. Y esta frustración se materializa o trae causa de 2, principales causas, que es, en primer lugar, que no ha adquirido las competencias para el puesto de trabajo al que él aspira o al que él, que tiene en mente. Y, en segundo lugar, que tiene inexperiencia laboral, que no conoce, el mercado, cómo funciona y que no conoce cuáles son sus funciones o cuáles son las funciones de ese trabajo al que aspira. Y digamos que si queremos ver cuáles son los puestos de trabajo que un titulado universitario puede desempeñar, a lo que tenemos que atender es que nuestra universidad, y en este caso hablamos de nuestra universidad, la Universidad de La Coruña, era excesivamente teórica y generalista, no preparaba a los graduados adecuadamente para las exigencias o las necesidades que existían en el mercado laboral
y que lo que observábamos directamente era que universidades y empresas digamos, divergen en cuáles son sus fines dentro del mercado laboral. Y, por tanto, veíamos que estas situaciones eran como lo que aprendimos antes incluso de analizar en profundidad los resultados obtenidos, ¿no? Veíamos esta frustración y esta necesidad de adaptación. Y por ello vamos a presentar los resultados que hemos obtenido. No sé si se ve correctamente en este caso el cuadro, pero en primer lugar vamos a presentar para 3 tipos de titulación, para economía, ciencias empresariales y derecho. En este caso se presentan las las competencias específicas adquiridas y aplicadas y el diferencial. El diferencial, recordamos que es competencias aplicadas menos competencias adquiridas y están ordenadas de mayor a menor según el diferencial que presentan. ¿Qué podemos observar? En primer lugar, las competencias adquiridas, ¿vale? Están, la primera de ellas, en economía, la fiscalidad, con una puntuación de 6.49, es decir, adquisición sobre 10, 6.49. Dista mucho de la mejora que podemos realizar. En segundo lugar, matemáticas financieras, 6.63. En tercer lugar, banca y finanzas. En cuarto, contabilidad, políticas territoriales y sectoriales y análisis de eficiencia y análisis coste-beneficio. Ahora veamos las que aplican, es decir, las que una vez están en su puesto de trabajo van a aplicar. En primer lugar, ya vemos que en promedio existe una diferencia entre las que aplican y las que han adquirido. Son mayores las aplicadas. Y ahora vamos a ver si esas aplicadas coinciden en mayor puntuación con las adquiridas mayor puntuación. Y vemos que la primera es estadística y hoja de cálculo, 803, a 3 puntos de diferencia de la adquirida. En segundo lugar, banca y finanzas, 7.38, también con una diferencia positiva. En tercer lugar, habilidades comerciales, que vemos que encima es la última de las adquiridas. En cuarto lugar, contabilidad, fiscalidad y análisis de eficiencia coste-beneficio. Aunque estas también se materializaban dentro de las 6 primeras o las 6 más valoradas, vemos que siguen habiendo, digamos que, diferencias positivas. Son mayores las puntuaciones aplicadas que las adquiridas dentro del perfil de los egresados, es decir, de los trabajadores. Sí es verdad que existen algunas, ¿vale?, que tienen unos índices mayores de adquisición que de aplicación. En el caso, por ejemplo, de ciencias empresariales. En el caso de ciencias empresariales, lo que vemos es las adquiridas en mayores puntuaciones son la contabilidad, 7.58. En este punto también vemos cuáles son las diferencias entre las titulaciones. Por ejemplo, en el anterior veíamos que la economía no presentaba un valor tan alto en contabilidad. Entonces vemos que estos egresados presentan mayor adquisición de competencias en pues esta, digamos que, ítem, que es la contabilidad. Seguido de la fiscalidad, 7.36, las matemáticas financieras, la asesoría laboral, el derecho mercantil y banca y finanzas. Pero nuevamente vuelven a diferenciarse, como vemos, de las que son las más aplicadas o las que tienen una mayor aplicación en el puesto de trabajo, que es la estadística y la hoja de cálculo en Excel, 7.98, a casi 3 puntos de diferencia de las adquiridas, seguido de la contabilidad, seguido de la interpretación y aplicación de la normativa vigente, habilidades comerciales, fiscalidad y banca y finanzas. En este caso, cabe recalcar, ¿no?, que presentamos un mayor nivel de competencias adquiridas en bastantes ítems si las comparamos con las aplicadas, ¿no? Los diferenciales son negativos en todos estos ítems, pero sí es cierto que la que más se aplica presenta un valor bastante importante de diferencia versus a la adquirida.
Y para ver la diferencia con el bloque de ciencias jurídicas, estudiamos o analizamos, en este caso, la licenciatura en Derecho, donde podemos ver que la primera ítem adquirido en mayor proporción es Derecho Administrativo con 7.36, seguido de Derecho Mercantil, Derecho Internacional, Interpretación y aplicación de la normativa vigente, Argumentación jurídica y Riesgos laborales. Y vemos que, en este caso, la primera competencia valorada como más aplicada es la interpretación y aplicación de la normativa vigente, que tiene una puntuación de 8.16 a casi 1,5 puntos de diferencia de la adquirida, seguida de buscadores de legislación y jurisprudencia, herramientas TIC, riesgos laborales, argumentación jurídica, derecho mercantil y estadística y hoja de cálculo, que tiene un diferencial bastante importante, en este caso de 2 puntos. El mayor diferencial se encuentra en bases de datos. Cuando no aprobamos, tenemos un 4,8 de competencia adquirida y un 7,3 de competencia aplicable. ¿Y qué podemos decir de estos resultados? Bueno, pues que tenemos que compararlo con las competencias requeridas por las empresas. En este caso se muestra valoradas de 0 a 10 los ítems y destacamos que la media se encuentra en 7.05, donde el valor menor es 7,40, el valor mayor es 8.74. Y como entiendo que es difícil de ver, pues hemos extraído aquellos que están por encima de la media para comentar que el valor más alto es la contabilidad con 8.74, estadística y hoja de cálculo en Excel 8.51, que si más o menos recordamos respecto a las presentaciones anteriores, en ningún caso llegaba a 8 puntos, digamos, aplicada por parte de la percepción de los egresados. Fiscalidad también 8 puntos, riesgos laborales, asesoría laboral convencional, interpretación y aplicación de la normativa vigente, análisis de eficiencia y análisis coste-beneficio, bases de datos 7.5, habilidades comerciales, banca y finanza y argumentación jurídica. Podríamos ver que son como los ítems más valorados, ¿no?, en el mercado. Y de aquí, ¿qué debemos extraer? Pues debemos extraer, en primer lugar, para, digamos, animarnos un poco, las fortalezas. Es decir, cuáles son esos diferenciales negativos que vemos y que tenemos en nuestras titulaciones. En este caso, y para esta presentación, solo habíamos elegido economía, ciencias empresariales y derecho, pero esta investigación también incluye relaciones laborales y administración y dirección de empresas. Lo que pasa es que por términos de tiempo, pues decidimos elegir esas 3 titulaciones. ¿Y qué vemos? Pues que tenemos fortalezas. Tenemos una fortaleza en fiscalidad y contabilidad en la diplomatura de ciencias empresariales, donde la diferencia entre las aplicadas y las adquiridas es negativa. En ADE, pues lo mismo, tanto en fiscalidad como en contabilidad tenemos diferenciales negativos. No es el caso de economía, por tanto no vamos a hablar de esa fortaleza, pero sí podemos decir que en relaciones laborales pues tenemos fortalezas en asesoría laboral y convencional y técnicas de selección de personal. Y si hablamos de derecho, pues en derecho mercantil también tenemos una diferencia negativa. Estas son nuestras fortalezas y una vez tenemos presentadas nuestras fortalezas, debemos analizar nuestras debilidades. Y como digo, el cuadro, pues veíamos que a lo mejor no se percibía correctamente y hemos extraído la primera parte para poder comentarla en profundidad. ¿Cuáles son nuestras debilidades y dónde tenemos que mejorar? Bueno, pues en estadística y hoja de Excel tenemos que mejorar. Tenemos un margen de mejora del 41%, 32%, 43%, 36% y 43% en todas las titulaciones, es decir, cerca del 40% de media. En bases de datos, en ciencias empresariales un 33%, en ADE un 42%, un 33% y un 36%. En interpretación y aplicación de la normativa vigente, un 28%, un 44% y un 39%. Recordamos también que estos tres ítems eran
unos de los que se encontraban por encima de la media de las competencias requeridas por los empleadores, es decir, por las empresas a la hora de contratar a sus trabajadores. Tenemos un margen de mejora y todavía está lejos de lo que se requiere en las empresas. Entonces, con estos resultados podemos llegar a presentarnos nuestras principales conclusiones. La primera es que las competencias específicas aplicadas son muy superiores a las que dicen los egresados haber adquirido en su formación en la universidad. Y si ya vemos cuáles son las competencias requeridas por los empresarios, generalmente son todavía superiores a las adquiridas y a las que dicen aplicar en las empresas. Como principal conclusión, que las universidades, en nuestro caso, tienden a tener una formación generalística y multidisciplinaria y que los encuestados pues, se encuentran en ramas de conocimiento en las que tienen que trabajar como técnicos, mandos intermedios y empleados. Y las clasificaciones que hemos seguido de las empresas se corresponde con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, de acuerdo con esta clasificación. Por tanto, hemos visto ramas de técnicos y clasificaciones de empresas que responden a esos técnicos y las conclusiones que podemos extraer en base ya a los ítems específicos es, en primer lugar, el ítem base de datos, Big Data, que en la actualidad es la tendencia, figura con márgenes muy elevados de mejora y con diferencias muy importantes entre lo que dicen adquirir y dicen aplicar en las empresas. Y que los ítems estadísticas de hojas de cálculo, como puede ser Excel, y la interpretación de la normativa vigente, que también son requeridos en mayor medida por los empresarios, presentan grandes carencias entre, como hemos dicho, adquiridos y aplicados, pero también, muy importante, con los requerimientos del mercado laboral, de las empresas del mercado laboral. Con ello, agradecer a todos los asistentes su atención y comenzamos, me imagino, las preguntas y la ronda de cuestiones a resolver. Muchas gracias a ti, Beatriz. Excelente apresentação. Agora vamos iniciar as perguntas para falar com vocês, pode ser? Bom, pessoal, eu convido vocês a colocarem no chat perguntas para que eu possa endereçá-las à professora Beatriz, né, que nos trouxe uma pesquisa interessantíssima. Então, fico aqui no aguardo. Eu acho que antes eu vou começar com uma pergunta. Né? Como que a universidade tem reagido a esses resultados que vocês chegaram? Por exemplo, a grande defasagem estatística. Porque, a ver, la investigación se realiza a licenciados, que todavía no estaba implementado el Plan Bolonia, es decir, el plan de competencias. Y realmente, cuando nosotros impartíamos estadística en las licenciaturas, no utilizábamos software, no utilizábamos Excel, simplemente dábamos los conocimientos teóricos de, por ejemplo, cómo se calcula la media, cómo se calcula la varianza, pero no realizábamos el uso de herramientas TIC. Y claro, en el mercado laboral lo que, digamos, demandaban era las herramientas, los softwares, el control de esos softwares que no se implementaban en la educación superior. E agora, houve algum cambio a partir destes resultados? Ou há uma intenção de cambio em las disciplinas de las licenciaturas, de inserção de estatística, por exemplo? Claro, sí, se está, digamos que, transicionando, ¿no? Lo interesante sería realizar esta investigación, pues, a 5 años de que los graduados finalizasen su titulación y estuviesen en el mercado laboral. Sí es cierto que ahora se han introducido en base a los ECTS, los créditos, horas de conocimiento teórico y horas de herramientas de competencias. Es decir, en el caso de estadística se utiliza el Excel y en caso de econometrías pues se utilizan programas econométricos como puede ser Gretel, Stata, SPSS para, digamos, que esos créditos estén compensados.
en ese sistema. Entendi. Então, eu ainda não recebi nenhuma questão, eu não sei se eu estou conectada com todos vocês. Vocês estão me ouvindo? As pessoas que estão nos assistindo? Sim, estamos todos ouvidos, Nancy. Então, tem alguma pergunta que vocês possam endereçar para a professora Beatriz? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A pergunta do Caio, que tá, a senhora já passou? Não, eu não estou recebendo as perguntas aqui, Gabriela. Nancy, o íconezinho da mãozinha, perguntas, logo acima do bate-papo público tem uma mãozinha. Do lado esquerdo. Eu estou vendo bate-papo público, mas eu não vejo nenhuma mãozinha. Veja se não tem uma barrinha de rolagem que deve estar escondidinha para cima. Não acho. Não Porque tô, ali na tem... vez passada eu achei na barra de rolagem. Fica em cima do bate-papo público. Bom, vou ler a pergunta do Caio. Certo, aí eu posso. Do Paulo, desculpa, eu falei o nome errado. Paulo Vinícius Bezerra. Como a academia, alunos podem mudar esses dados e como os cursos de extensão podem contribuir nessa construção como um suporte à sociedade? Bueno, Beatriz, não sei se há um problema técnico que não estou acessando as indagações de los ouvintes. Então, a Gabriela, que está nos assessorando, a quem eu agradeço, graças, Gabriela. Obrigada, imagina. Me passou a indagação. Poderia repetir o nome do ouvinte? Paulo Vinícius Bezerra Manuel. Paulo Vinícius nos indaga, de Bezerra Manuel, nos indaga como cursos de extensão, não sei se entendi bem, podem colaborar com para preenchimento dessas deficiências. Aí, na Universidade de La Coruña, além do curso específico da licenciatura, há outras ofertas de cursos para que os graduados intentem adquirir tais competências específicas. Claro, en las licenciaturas no, eran 5 años de licenciatura, 3 de diplomatura. Pero el actual sistema de Bolonia, de educación superior, lo que genera es un grado y luego un máster y un posgrado de especialización. Es decir, ahí creo que es lo que se entiende por estos cursos de extensión, que entiendo que es como adquirir competencias ya más específicas todavía de la profesión que se va a desarrollar. Por ejemplo, auditoría o un contable. Un contable puede salir, ¿no?, de ciencias empresariales, de economía o de ADE y a posterior realizar un posgrado o un máster en auditoría de cuentas. Y digamos que ahí se produce una adquisición más en profundidad de estas competencias específicas. No sé si es identificable a los cursos de extensión. Espero que tenha respondido a você que nos indagou. Beatriz, eu tenho uma indagação minha. Acá há muito a ideia que as competências específicas são as competências da profissão, quase as competências teóricas da profissão. Pero o que vos apresentases es más amplio, ¿no? Claro, y creo que he conseguido también ver el chat, las cuestiones, y hay una pregunta también creo que relacionada con lo que me pregunta la profesora Nancy, y es que el cuestionario, nosotros para realizar el cuestionario, sí es verdad que los bloques responden a 3 bloques comunes, pero el específico, para construir el específico, lo que nosotros realizamos es, primero, preguntas a académicos, es decir, a los profesores que estaban en esas titulaciones, cuáles creían que eran los ítems más importantes, y a los empresarios que trabajaban para contratar a esos profesionales, en principio, de acuerdo con esa categorización de la CENA y de esas empresas, cuáles eran los ítems que consideraban más relevantes. Entonces, al final,
construíamos la totalidad de los ítems, pero de acuerdo a esas dos perspectivas. Primero los académicos que discutían entre ellos, ¿no? Ahora sí, yo no tenía entendido esta parte de los académicos construir en esta escala. Sí. Gabriela, você poderia passar alguma outra questão para mim, porque eu não consigo acessar as questões. Tá, vamos lá. Cássio Teucieri Moretti da Silva. Caio Teucieri Moretti da Silva, desculpe. No Brasil, a partir dos anos de 1990, surgiram, abre aspas, as universidades corporativas, fecha aspas, com o objetivo de reduzir esse gap, lacuna, de conhecimento específico entre empresas e trabalhadores. Como as universidades entendem essa aproximação na Espanha? Não sei se entendiste, Beatriz, ou querer que eu passe por espanhol. Sí, las universidades corporativas entiendo que aquí es lo que nosotros entendemos como universidad privada, que al final lo que trabaja es con académicos, profesores del mundo de la academia, de la investigación, pero también con profesionales del sector. Nosotros lo que hemos introducido, en nuestro caso como universidad pública, es que en los másters, donde sí se realizan competencias más específicas relacionadas con la profesión, la ponencia, digamos que clases de de un profesor que es un profesor asociado porque desempeña esa tarea como profesional del sector. Entonces, para poder reducir ese gap. Sí es cierto que en España existen estas universidades privadas y todavía, pues bueno, de momento son menos que las públicas y las públicas están intentando pues adecuarse a esta situación con la introducción de profesionales. Agora eu vou colocar mais uma indagação minha. Pode ser? Enquanto isso, Beatriz, você pode ir organizando as questões. Acá em Brasil, temos, eu não conosco um trabalho como este que o Observatório de la Colônia ha realizado, que é um trabalho magnífico. Pero a impressão que se tem é o mesmo, que o mundo de trabalho tiene un descompaso, una diferencia, ¿no? Incluso hay empresas que forman el profesional a partir del estágio y a partir de que está ahí. Ahora, hay empresas que ya no tienen tanto interés de formar su trabajador. Entonces, es muy común que traigan trabajadores de otros países, otros continentes incluso. Es muy común que traigan personas de América del Norte, por ejemplo, porque no encuentran egresados que tengan las competencias para adquirir, para hacer la tarea. Y hay un tiempo y un investimento financiero para hacer la formación de este. Entonces hay un descompaso, están en ideas diferentes. Porque acá, en Brasil, es muy común que el ensino generalista y multidisciplinario sea muy valorizado como una vocación muy importante de la universidad. Eso es muy común, principalmente en la área de los teóricos de educación, que sí tenemos que tener una educación generalista. Este es algo para se debater mucho, porque muchos de esos que entienden la educación generalista entienden que la educación no debe estar a servicio del mercado. Una cosa que se pone que no a servicio del mercado, mas a servicio de la sociedad. Ahí sí, si fuera a servicio de la sociedad, incluye el mercado, si uno quiera. Pero hay muchas posibilidades en la sociedad. Entonces, la cuestión es que en Brasil, embora yo no tengo datos sistematizados sobre eso, mas es muy común oímos esto, que la empresa es una cosa y la academia es otra cosa. Bueno, hay personas, hay docentes, hay administradores de educación
que tiene esta preocupación de aproximar, ¿no? De disminuir el descompaso entre la empresa y la formación. Pero ¿qué pasa? Es que acá se dice planos curriculares, son condiciones muy difíciles de ser cambiadas, porque hay la condición de la resistencia a mudanza, hay maestros académicos que no tienen interés, porque ya estaban mucho tiempo dando aquilo, y eso ia significar algo, acá se dice la zona de desconforto, porque viene algo nuevo, bueno. Pero no es solo esto, porque hay docentes, hay académicos que sí tienen interés en este movimiento. Pero la parte de la universidad, en el Ministerio de la Educación, tiene reglas que son muy difíciles de ser cambiadas. ¿Cómo es ahí? Claro, el proceso es que aquí nos vimos obligados. Es decir, por eso decimos que no es solo la universidad, no podemos ser solo los educadores o los académicos, sino que nos vimos obligados a cambiar nuestros programas de formación. De hecho, digamos que de la licenciatura al concepto de grado es totalmente diferente. Licenciatura, los alumnos eran conocimientos teóricos puros, en ningún momento había interacción, no teníamos herramientas TIC, el alumnado tenía que, pues si le interesaba profundizar sobre un software que sabía que se utilizaba en las empresas, realizar su propio curso de formación. Pero nosotros nos hemos visto obligados, es decir, sí existían y existen docentes que estaban acomodados, ¿no?, a esa docencia que llevaban instaurada años y años y que no iban a cambiar, pero es que les han obligado a cambiar y fue desde el Espacio Europeo de Educación Superior. Es decir, fue desde Europa donde todos nos hemos unido, ¿no? Entonces, los estudiantes podían estudiar en España o podían estudiar en Francia, podían estudiar en Portugal y seguíamos los mismos créditos. Es decir, nos basábamos en créditos obtenidos y a través de ello lo que demostraban eran conocimientos y competencias. Entonces, no nos quedó más remedio que adecuarnos. De todas formas, sí que creo que es necesario ver realmente cuáles son los resultados de este proceso de educación superior, que todavía no los tenemos, que todavía no hemos visto, ¿no?, este análisis. Ver si nos hemos quedado más cerca, si estamos respondiendo a las necesidades del mercado. Claro, ahora también es complicado con la situación que hemos vivido, ¿no?, la situación de esta crisis que estamos viendo. Pues claro, no es lo más factible o lo mejor para realizar una investigación de esta perspectiva. Sí, entonces esta es una cuestión muy importante porque la gran diferencia, acá no tenemos un espacio latinoamericano de educación que nos obligue a hacer esta evolución. Desde mi punto de vista es una evolución. Acá no. Cada país de Latinoamérica, embora el Mercosur, ¿no?, que une los países del mercado de la América del Sur, no hay esta obligatoriedad como en el Espacio Europeo de Educación. Y esto transforma todo. Esto es la gran diferencia. Bueno, e agora, você tem mais alguma pergunta para mim que possa me passar? Tem sim, só um minuto. A Gabriela está nos ajudando porque houve um problema aqui não aparece, eu não consigo rolar a mãozinha, né? Ó, do Caio ainda, professora Nancy. Agradeço a bela apresentação. Gostaria de saber da professora Beatriz se ela concorda com o argumento de que as universidades, por características, devem atuar predominantemente no aprimoramento das competências genéricas, enquanto as escolas de ensino técnico / profissionalizante buscam aprimorar as competências específicas. ¿Pudiste entender bien, Beatriz? ¿O quieres que yo haga la transcripción? Sí, creo que es un concepto diferente, porque en el caso de España, la universidad, digamos que la educación superior
es universitaria y las escuelas de formación son lo que nosotros llamamos formación profesional. Pero formación profesional son más técnicos, ¿no? Donde se desarrollan trabajos de determinadas características y niveles. No está considerado como un grado medio, digamos que un escalón inferior a la universidad. Pero creo que lo importante de la universidad es que capaciten en ambos, en competencias genéricas y en competencias profesionales. Porque un buen trabajador, por muy técnico y mucho conocimiento que tenga de sus tareas o de la utilización de Excel, si no sabe comunicarlas o no sabe desarrollarlas con sus compañeros o no sabe trabajar en equipo, ahí va a generar que su inserción en el mercado laboral sea nula, porque al final los empresarios no van a querer contar con ese trabajador, ¿no? Entonces, sí es cierto que no sé si en este caso, y creo que sí es así, que la formación profesional de España se corresponde con estas escuelas técnicas en las cuales dejan un poco las competencias genéricas, pero la universidad debe, digamos que, apostar por ambas, las competencias genéricas y específicas, y combinarlas, porque si no estaremos perdiendo oportunidades. Gracias, Beatriz. Yo te enderezo más otra pregunta. Na verdade, não é bem uma pergunta, é uma solicitação de sugerências, se poder dizer. Porque acá, algumas poucas experiências que temos no laboratório, a quem nos ouve, eu coordeno o Laboratório de Psicologia Ambiental e Desenvolvimento Humano da Unifesp, o LADH da Unifesp, LADH. Bueno, algunos estudios que estamos haciendo, intentamos buscar dados de las empresas, para saber las expectativas que tienen de las competencias de los trabajadores. Y es muy difícil, las empresas no nos dan respuestas. Intentamos, hacemos negociaciones de hablar con uno, con otro, y no hay, porque si hay un descompaso entre la academia y la empresa, hay también de empresa con la academia. Porque se a academia intenta fazer alguma coisa, a empresa não, parece que não tem interesse ou tempo para dedicar-se a isso. Como conseguiram aí tanta resposta das empresas? Bueno, nosotros obtuvimos 200 respuestas de empresas. Encuestas, empezamos con encuestas telefónicas y visto que no daba resultado, fueron encuestas presenciales. El trabajo de campo fue muy duro. Las personas que realizaban ese trabajo de campo estaban únicamente, digamos que, entregados a realizar ese trabajo hasta que se finalizó. Y lo que buscábamos era también el apoyo, en este caso de la universidad, por parte de una fundación, la Fundación Universidad de La Coruña, que es un organismo que está más en contacto con las empresas, ¿no? Y también de la otra parte del Consejo Social, que también representa, ¿no?, lo que viene siendo las empresas dentro de la organización de la universidad. Entonces, intentábamos apoyarnos en estos dos organismos para poder respaldar nuestra investigación. De todas formas, lo más difícil en todas las investigaciones que desarrollamos son que los empresarios, y en este caso las empresas, nos respondan a esas investigaciones que hacemos. Sí. También hay. Sí. Eu não sei se os ouvintes têm acesso ao que foi colocado aqui no chat do endereço do blog do nosso laboratório, porque eu não estou em contato agora com o chat de vocês. Professora Nancy, se você clica em bate-papo público, vê se aparece o chat. Espaço público? Bate-papo público. Sim, ok. Tá ali o enderecinho lá do blog. A Fernanda postou. Tá, eu não vejo. Ai, meu Deus. Eu não vejo. Mas houve alguma questão técnica, mas vamos continuando. Gabriela, você pode passar mais alguma pergunta, que nós temos ainda mais 10 minutos para aproveitar com a professora Beatriz Lopes Bermudes. Posso sim. Do Fernando Antônio Ferreira de Souza. Diante do fato da globalização, o que pensar da formação voltada a especificidades regionais,
como universidades criadas a partir de demandas locais deverão ser, ponto de interrogação. Eu gostaria de completar esta indagação de Fernando, porque acá em Brasil, distinto da Europa, que se pode fazer comum, né, os créditos que podem ser os cidadãos da Europa podem migrar de uma parte para outra e continuar seus estudos, ou ser uma parte num país, outra parte no país, no outro país. Acá em Brasil há uma ideia de que, porque é um país continental com muitas diferenças em las grandes zonas do Brasil. E há uma tendência de que a universidade seja voltada pelas demandas locais. Então, embora os cursos tenham algumas coisas que são de las diretrizes curriculares del curso, há diretrizes comuns del curso, por exemplo, el curso de psicología, el curso de economía, hay directrices comunes. Pero hay un gran espacio para la especificidad de la región. Entonces, la pregunta de Fernando es, ¿qué te parece la universidad voltada para estas demandas específicas y no voltada para la formación, por ejemplo, profesional de competencias específicas, pero que sirvan para muchas partes de la sociedad? Bueno, por ejemplo, claro, demandas sí. locales como educación del campo, educación indígena, acá tenemos mucho de esto. Pero a nivel universitario. ¿Cómo? Quiero decir, la educación indígena, es a nivel de educación superior, es decir, de... Sí. Ok. Es muy diferente, muy distinto. Sí. Nosotros, a ver, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Universidad de La Coruña, estamos cerca de lo que es Inditex, entonces también estamos muy condicionados. Pero a la vez, si nosotros escuchamos a una empresa como es Inditex, lo que busca en todo momento, y sí es cierto una situación que es curiosa, ¿no? Que simplemente por pertenecer a la región de Galicia tienes ya un plus, un punto a mayores en lo que es el grupo Inditex, ¿no? Pero sí es cierto que lo que demandan es la actualización del mercado, es decir, lo que quieren es estar a la última y responder a las tendencias. Entonces, claro, nos facilita las respuestas a esas necesidades regionales, si podemos verlo así. Nosotros, por ejemplo, también es importante, ¿no? Somos una región bastante volcada al mar, a la pesca, y realmente no tenemos formación muy específica o muy desarrollada en ese ámbito, que siempre estamos tratando de darle más importancia, ¿no? Si tenemos un sector económico tan importante, ¿por qué no lo desarrollamos? Pero pensar en desarrollarlo de forma de crear trabajadores y crear egresados que puedan llevar a una mayor productividad y a un mayor crecimiento económico y a un mayor desarrollo de ese sector. No está mal el regionalismo si lo trabajamos en ese sentido, vamos a contribuir a desarrollarlo, pero a desarrollarlo, a llevarlo más allá, ¿no? A responder al mercado. Eu não sei se o Fernando ficou satisfeito com a resposta. Era isso que você estava perguntando, Fernando? Eu peço para a Gabriela nos intermediar. Vamos lá. Priscila Laranjeira Carvalho. Parabéns por sua apresentação, sempre muito clara e atual. Essa diferença entre as competências adquiridas e aplicadas ainda aparece nas últimas pesquisas? Vocês acreditam que isso também se dá por conta do mercado laboral? Muchas gracias, Priscila. La verdad es que lo que queremos ahora es realizar esta investigación para el mercado actual. De momento, lo que hemos visto de otras investigaciones a nivel europeo es que se están reduciendo estos gaps, estas diferencias. Pero claro, no sabemos cuáles son las diferencias actuales respecto a la investigación que acabamos de presentar. Nosotros tendríamos que verlo para nuestro caso, ¿no? Específico, para poder llevar conclusiones. Pero también es cierto que ahora mismo, en el momento en el que estamos, tampoco vemos que es el momento de realizar esta investigación por causa de cómo está el mercado laboral.
Supongo que, como es una pandemia, pues en este caso Brasil también le afectará igual. Los niveles de desempleo se están elevando, las situaciones en el mercado laboral no están siendo totalmente, digamos que realistas, sino que están pues con este efecto, esta consecuencia que estamos viviendo. Pero sí es cierto que nos gustaría mucho tener resultados para poder comentar cómo hemos evolucionado en estos años. Obrigada. Mais alguma questão, Gabriela? Sim, vamos ver. Tem uma questão que ela deve estar em espanhol, pelos pontos de interrogação do ponta cabeça aqui. Eu não sei se eu vou conseguir falar. Vamos ver a outra, ó. Não, tente falar, a gente consegue decifrar. Tá. Hace algum tipo de questionário conhecido em la bibliografia? A lo crees tú, si es así, como los hiciste? Sinara. Perfecto, Gabriela, perfecto. Se há algum instrumental, né, como podemos acessá-lo? Es una ótima cuestión. Sí, nuestro cuestionario, nuestra encuesta, en los primeros bloques que habíamos comentado, sí que nos hemos basado en proyectos como el proyecto Tanning, el proyecto Cheers, pero a la hora de ver los bloques específicos del tema jurídico y el tema empresarial, como habíamos comentado, lo que hicimos fue recurrir a académicos, es decir, a profesores que estaban en esas ramas y en esas titulaciones, para que primero debatiesen y nos diesen un listado de ítems que consideraban que eran esenciales, y luego a las empresas que tenían esas contrataciones, esos perfiles de empleabilidad, igual les pedíamos que nos valorasen ítems que ellos consideraban como esenciales en un egresado. Entonces, a partir de ahí fue cuando, digamos que incluímos todo el listado de ítems a valorar para competencias específicas. Então, pelo que eu entendi, não é um questionário assim, já pronto, sistematizado, e sim uma busca, né, dos docentes, dos professores e depois com os empresários para explorar, né, as competências específicas necessárias e que depois foram sistematizadas, até porque houve uma padronização de nomenclatura, pelo que eu pude ver. É isso? Sim. Mais alguma questão, Gabriela? Tem uma assim, ó, o Eduardo Fontoura. É correto afirmar que a competência laboral é o mesmo que a capacidade produtiva do trabalhador? Parece reducionismo. Reduccionismo es simplismo, ¿no? Como... Sí, sí. Claro, nosotros la competencia laboral no lo vemos como capacidad productiva, sino la competencia laboral es el conjunto de competencias, habilidades y conocimientos para desarrollar ese trabajo. Pero cuando hablamos de capacidad productiva está más relacionado como resultados, ¿no? ¿Qué resultados produces en el trabajo? Y no solo debemos valorar resultados, sino también procesos. En ese sentido. Es más complejo que eso. Sim. Mais alguma questão? Porque temos mais uma, sim, acho que só vai dar tempo, deixei a maior por último. Existe uma estratégia proposta pela OCDE para que desenvolvam em nível global as competências genéricas? A abordagem sugerida é pegar a lista de competências por elas apresentada, traduzir para o idioma de cada país e fazer um diagnóstico que permite ao governo local definir uma agenda para esse desenvolvimento. Alguma metodologia já padronizada proposta pela OCDE para essa avaliação diagnóstica? Quem perguntou foi a Paula Suemi Arruda Mishima. Então, professora Paula, que é da Universidade Federal de Pernambuco, do Nordeste, na região do Nordeste do Brasil. Esta indagação, viste, Paula, antes de iniciarmos esta apresentação de Beatriz, que estava mais voltada para as competências específicas, eu já havia conversado com ela a respeito disso, por isso não trouxe tua indagação. Mas agora, Beatriz, decide diretamente a professora doutora Paula. A professora doutora Paula é da área de engenharia naval. La OCDE
planteó en su evaluación a adultos, competencias, y los ítems eran demasiado genéricos. A la hora de desarrollarlo, lo que nosotros seguíamos era una estrategia. En España, digamos que observatorios ocupacionales de diferentes universidades sí se han puesto de acuerdo a la hora de qué ítems van a realizar para evaluar las competencias genéricas. Y por ello seguíamos la estrategia de Likert de 1 a 7, ¿no? en esta digamos, estandarización. Están, digamos que la estandarización de forma genérica, no tanto como cuáles son digamos, las 19, ¿no? Nosotros hemos traducido esas 19 y las hemos identificado, sobre todo para que los alumnos y los empresarios sepan identificarlas fácilmente. Claro, en una ocasión igual, traducir las que nosotros conocemos, igual, por ejemplo, aplicado a Brasil, no tienen por qué identificarse con las mismas ideas que nosotros buscábamos perseguir en esse sentido. Então, professora Paula e todos que nos acompanham, né? Essa escala de competências genéricas que foi feita no laboratório, no Observatório Ocupacional da Coruña, em contato e de acordo com outros observatórios ocupacionais de outras universidades europeias, ela já está traduzida para o português num trabalho de validação semântica que o nosso laboratório fez em visita técnica ao Observatório da Coruña. Nós aqui do nosso lado, no nosso laboratório, estamos utilizando essa escala em diversos trabalhos de pesquisa, né? Essa escala, ela aborda uma valoração, né, das competências de 19 competências genéricas. É claro que pode haver uma adaptação, como um trabalho recente do Caio Teixeira Silva, que fez uma pergunta para a Beatriz, que está trabalhando num estudo de mestrado. Ele anexou mais 3 competências, né, relacionadas a domínio de tecnologia, também de outras questões ambientais e também com competência para outras línguas, né? E isso, então, pode ser adaptado, né, a partir dos interesses do estudo, das características do fenômeno que estamos trabalhando. Agora, a sua pergunta parece que vai além dessa questão da tradução, né? Se há um direcionamento, a partir disso, o que fazer, né? Era mais ou menos isso que talvez a professora Paula estivesse indagando, porque os trabalhos que você apresentou, Beatriz, são semelhantes aos trabalhos do nosso laboratório, que são trabalhos de avaliação da autopercepção da competência e de percepções de competências necessárias, isso é, requeridas para trabalhadores de determinada área, seja pela empresa, o que for. Agora, o que o grupo da professora Paula, da Universidade Federal de Pernambuco, junto com o professor doutor Marcos Pereira, também estão trabalhando no curso de Engenharia Naval, de aplicação de estratégia para desenvolvimento de competências. Aí eles já estão trabalhando na intervenção para desenvolvimento de competências genéricas, né? Então, não sei se você poderia fechar esse webinar dando alguma sugestão a esse respeito, porque nós já avançamos na hora, teríamos muito tempo para ainda conversar com você, que nos brindou com tanto conhecimento, tanta experiência e tanta clareza na sua exposição. Pois, para desarrollar ciertas competencias dentro de un marco de formación, nosotros lo que hemos seguido son, digamos que sí, la estrategia de la OCDE, que sí está estandarizada en ese sentido, y cuáles son las necesidades. Como decía la profesora Nancy, nosotros hemos identificado y hay muchos trabajos en relación a cuáles son las competencias y cómo desarrollarlas. Sí es cierto que sí nos dice la OCDE cuáles son o cómo se considerarían ciertas competencias. Entonces, en ese sentido, el espacio de Bolonia se ha basado precisamente en
qué son las competencias genéricas y específicas y cómo van a implementarse en los títulos para el desarrollo. Pero también es cierto que son los académicos los que deben, digamos que fomentar a través de su formación e introducción en su plan de estudios específico de cada asignatura, que identificar cuáles son las competencias que se van a trabajar y cómo. Tanto las genéricas como las específicas. En ese sentido, cae del lado del académico, de que en su guía docente se establezcan. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Si tienes oportunidad de estar con María Jesús Freire Silvane, mandarle nuestros votos de una pronta recuperación, que estamos acá siempre para hablar com ela, e muitas graças. Eu também agradeço a todos que nos acompanharam nesse webinar, agradeço especialmente ao professor Camilo, também a Sara, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, que tornaram esse nosso evento possível. Muito obrigada a vocês. Tudo de bom, saúde para todos. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Muchas gracias a todos.